En esta presentación haremos una introducción y después hablaremos de las formas alotrópicas del carbono, que son el diamante, el grafito, el grafeno, los fullerenos y por último los nanotubos de carbono. Y hablaremos de las propiedades físico-químicas y sus posibles aplicaciones. El carbono es único en la química porque forma un número de compuestos mayor que la suma total de los otros elementos combinados. Este elemento se presenta en la naturaleza como carbón, grafito y diamante. También es un material completamente orgánico que se caracteriza por tener unas características muy poco comunes, lo que le permite que el uso del carbono sea variado y útil. El carbono se puede encontrar como diamante, grafito, grafeno, fullerenos y nanotubos de carbono. Es uno de los materiales más comunes para la fabricación de hidrocarburos y combustibles a base de fósiles, los cuales son potenciadores de energía renovable. El diamante es uno de los alótropos del carbono más conocidos, cuya dureza y alta dispersión de la luz lo hacen útil para aplicaciones industriales y joyería. Tiene una estructura de cristal covalente con 3 dimensiones que se encuentra formado por enlaces de carbono interconectados. El diamante, a su vez, se considera isotrópico, es decir, sus propiedades varían sin importar la dirección en la que nos desplacemos. También se caracteriza por tener una densidad de 3,51 gramos centímetros cúbicos y un gran índice de refracción. También se le considera un gran aislante eléctrico, posee la capacidad de dispersar la luz de diferentes colores debido a su índice de refracción, permitiendo que la luz viaje más lentamente que cuando pasa a través de otras sustancias transparentes como por ejemplo el aire. Los diamantes se forman a través del carbón a condiciones muy extremas de presión y de temperatura. El diamante se utiliza especialmente para la elaboración de joyas y como material de corte también, ya que presenta una dureza 10 en la escala de Mohs. En la industria el diamante se utiliza cortado y pulido. Son insertados en las puntas de los taladros u hojas de sierras, entre otras muchas aplicaciones. Se habla de en un futuro poder usarlo en otros ámbitos más especiales, como por ejemplo para construir microchips. Ya está. El grafito es uno de los alótropos más comunes del carbono. Los átomos de carbono se unen entre sí formando láminas y las uniones de estos átomos son muy fuertes debido a que son enlaces covalentes. A diferencia del diamante, el grafito es un conductor eléctrico y puede usarse, por ejemplo, como material en los electrodos de una lámpara de arco eléctrico. Esto se debe a que sus electrones pi están como deslocalizados. Los electrones pi son enlaces covalentes formados por la hibridación de dos orbitales anatómicos dp. El grafito se suele utilizar en termoquímica para definir el calor de formación. ¿Por qué? Pues porque es la forma del carbono más estable a condiciones estándar. Tiene una estructura basada en capas, donde los átomos de carbono están unidos fuertemente entre sí, formando unas distribuciones hexagonales. El polvo de grafito es usado como un lubricante seco. Entre sus características destacan su baja densidad y su buena conductividad térmica y eléctrica. Solamente se conocen dos tipos de grafito, el óxido de grafito y el fluoruro de grafito. Una de las aplicaciones más comunes del grafito es en la elaboración de minas de los lápices, pero también es usado en sectores como la energía móvil, la industria del automóvil, la metalurgia, la industria química, entre muchos otros. El grafeno es un nanomaterial que está compuesto por una agrupación de átomos colocados en una configuración hexagonal. Es un material con un grosor muy pequeño considerado como bidimensional.
Sus características y propiedades son que son duros, es resistente más que el acero, es ligero, es flexible, es un material antibacteriano, pero permite el crecimiento de células. Es repelente al agua y a la corrosión. El grafeno tiene muchas más propiedades y características. Todas las características que posee el grafeno hacen que sea un elemento recomendable para muchos usos diferentes, desde la medicina hasta usos tecnológicos. El uso del grafeno se disfruta mucho en las baterías, ya que nos permitirá tener hasta 10 veces más de capacidad, pero también tener la batería lista y cargada en mucho menos tiempo. También el grafeno lo podemos encontrar en los drones. Algunos drones ya utilizan baterías de grafeno que permiten que sean más ligeras y más duraderas. El grafeno es totalmente transparente y también tiene capacidades flexibles, por eso se pueden formar pantallas flexibles. En los audífonos se utiliza el grafeno para limitar la vibración y conseguir un sonido más nítido y un dispositivo más resistente. En las cámaras fotográficas, el grafeno sería un componente que ayudaría a los sensores permitiéndonos que el resultado sea mejor con poca luz. Y por último, en la medicina y en los equipos sanitarios se puede utilizar para mejorar las resonancias o para aplicaciones ortopédicas. Los fullerenos son un tipo de molécula de carbono con una construcción particular que utiliza formas físicas como una esfera o un tubo. Pueden tener formas hexagonales y pentagonales. Podemos encontrar tres tipos de fullerenos: los nanotubos o fullerenos cilíndricos, que están hechos de carbono y pueden variar desde unos pocos nanómetros hasta varios milímetros de longitud. Su principal uso es la industria electrónica, la tecnología espacial y baterías de papel. Después podemos encontrar los megatubos, que son de mayor diámetro y se utilizan principalmente en el transporte de una variedad de moléculas. Por último, encontramos los polímeros, que son macromoléculas conectadas por enlaces químicos covalentes y que bajo alta presión y alta temperatura se forman polímeros bidimensionales y tridimensionales. Los fullerenos tienen varias aplicaciones médicas bastante importantes. Pueden actuar como antioxidantes, como agentes antivirales, en administración de medicamentos y genes, como fotosensibilizadores en la terapia fotodinámica y también en gafas de protección. Como ya he dicho, los fullerenos pueden ser excelentes antioxidantes gracias a la gran cantidad de dobles enlaces conjugados que tienen. Y también una afinidad electrónica muy alta de esta molécula. Los fullerenos tienen una gran capacidad para suprimir la replicación del VIH y por lo tanto retrasar así la aparición del SIDA. Los fullerenos son una clase de portadores inorgánicos y las moléculas de ADN congenian muy bien con ellos porque tienen buena compatibilidad biológica entre ellos. También se suelen utilizar para la terapia fotodinámica, que es una forma de terapia que consiste en utilizar un compuesto que no es tóxico, sensible a la luz, que al exponerse a esta se vuelve tóxico. Los fullerenos se utilizan generalmente como estos compuestos, ya que se estimulan con la irradiación, y cuando estas moléculas regresan a su estado normal, emiten energía que lo que hace es dividir el oxígeno que hay para generar un oxígeno singlete. Un oxígeno singlete es un átomo de oxígeno que está en un estado de excitación. Los nanotubos son similares a pequeñas láminas de grafito enrollados con diámetros nanométricos. Tienen propiedades mecánicas, eléctricas, ópticas, térmicas, químicas, etc. Su estructura tabular es visible a través de microscopios electrónicos y se trata de un material sólido negro formado por haces muy pequeños enredados entre sí formando una red complicada.
Podemos encontrar dos tipos de nanotubos. Los nanotubos de carbono de pared simple, que están constituidas por átomos de carbono dispuestos en una red hexagonal cilíndrica y sus extremos pueden estar cerrados o abiertos. También encontramos los nanotubos de carbono de pared múltiple. Tienen una estructura similar a varios nanotubos de carbono de pared simple con diferentes diámetros. Algunas de sus propiedades físicas pueden ser la fuerza de tensión, que es mayor que la de acero, son muy elásticos, son buenos conductores del calor y de la electricidad, tienen un comportamiento metálico o parecido al de los metales. Algunas de sus propiedades químicas son que pueden soportar altas temperaturas y son reactivos. Se han utilizado materiales estructurales para la electrónica, óptica, plásticos y otros productos de nanotecnología de la industria aeroespacial y de la producción automotriz. Algunas de sus aplicaciones se encuentran en los dispositivos electrónicos, ya que tienen un gran potencial de electrónica de vacío, nanodispositivos y almacenamiento de energía. También se encuentran en los sensores de los gases, debido a que los nanotubos de carbono hacen que los sensores sean muy sensibles a pequeñas cantidades de gases. También los nanotubos tienen aplicaciones médicas debido a sus propiedades, que hacen que los nanotubos de carbono puedan conjugarse como medicamentos, proteínas, anticuerpos, etc. Como hemos podido ver, el carbono es un elemento muy importante y notable por varias razones. Sus formas alotrópicas incluyen sorprendentemente una de las sustancias más blandas, como puede ser el grafito, y la más dura, como puede ser el diamante. Y desde el punto de vista económico, uno de los materiales más baratos, como el carbón, y uno de los más caros, como el diamante. Más aún, presenta una gran afinidad para enlazarse químicamente con otros átomos pequeños, incluyendo otros átomos de carbono con los que pueden formar largas cadenas, y su pequeño radio atómico le permite formar enlaces múltiples. Así, con el oxígeno forma el óxido de carbono 4, vital para el crecimiento de las plantas. Con el hidrógeno forma numerosos compuestos denominados genéricamente hidrocarburos, esenciales para la industria y el transporte en la forma de combustibles fósiles, y combinado con oxígeno e hidrógeno forma gran variedad de compuestos, como por ejemplo los ácidos grasos esenciales para la vida y los ésteres que dan sabor a las frutas. Como hemos podido ver en esta presentación, las formas alotrópicas tienen numerosas propiedades físico-químicas que las diferencian unas de otras. Además, también podemos ver que en un futuro todos esos materiales van a tener numerosos usos que van a beneficiar a nuestras vidas.